Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos. Es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Comenzamos con la incesante búsqueda del avión militar que desapareció el lunes con 38 personas a bordo en Chile. Las posibilidades de hallar sobrevivientes son escasas, según dicen las autoridades. Sin embargo, familiares de los 38 ocupantes del avión se aferran a la esperanza de que regresen a casa con vida. Angustia y dolor. Estamos destrozados. Hay hijos detrás, hay un chiquitito de 4 años que no sabe lo que está pasando. Esta es la escena recurrente en la base de la Fuerza Aérea Los Cerrillos en Santiago de Chile. Son 38 familias que esperan información al regreso de los pasajeros del Hércules C-130 desaparecido en la tarde de lunes. Con el pasar de las horas, la zozobra aumenta y empiezan a conocerse las historias de quienes viajaban en la aeronave. El C-130 en particular realiza operaciones itinerantes hacia territorio antártico, generando presencia principalmente en el puerto de entrada, que es nuestra base presidente Eduardo Frei Montalva. Él es Héctor Castro, uno de los pilotos a bordo del Hércules. Estas imágenes fueron grabadas hace 7 meses cuando la Fuerza Aérea reveló su más reciente video institucional. Su carrera tiene un registro de más de 3.000 horas de vuelo y es uno de los hombres importantes de la misión. Castro, que había participado ya en vuelos similares, se casó hace 2 meses. Así habla una de sus vecinas sobre lo ocurrido. La mamá me contactó el hermano Pablo y ahí me dijo que venían viajando de Iquique a Santiago, que no sabían nada y llamé a su señora, en la mañana, también me dice, Claudita, me dice, no sé nada de esto. Italo Medina Quiñones, también comandante de escuadrilla, es otro de los pilotos del avión. Hace 3 meses participó del ejercicio Mobility en Estados Unidos. La ventaja que nosotros entregábamos era, primero que todo, el conocimiento que teníamos en la aeronave, por lo tanto sabíamos exactamente lo que podíamos o no podíamos hacer. Medina junto al equipo se quedarían hasta el viernes en la base de la Antártica revisando equipos y la distribución del combustible. Una de las historias que más ha impactado de la tragedia es la del estudiante de la Universidad de Magallanes, Ignacio Parada. Mi idea es ir a España a buscar nuevas ideas de energía renovable. Me tiene muy entusiasmado el viaje, estos 6 meses que voy a estar allá, y aprovecharlo al máximo. Este joven de 25 años y que estaba a pocos meses de culminar la carrera de Ingeniería Civil Química, se ganó una beca para estudiar en la Universidad de Santiago de Compostela, España, a donde pasó 6 meses de 2019. Él es un chico muy alegre, muy querido por sus compañeros, apreciado por sus compañeros. Y por parte de la parte académica, nosotros también lo apreciamos mucho porque es muy destacado. Ignacio es el pasajero más joven entre las 38 personas que viajaban en el avión. Se ganó su lugar en el Hércules gracias al alto rendimiento académico. Él iba a hacer sus prácticas, iba a tomar datos de tratamiento de aguas en la base Frei. Entonces, él iba a hacer un proyecto ingenieril. Para la familia del ingeniero de vuelo Guillermo Figueroa, la noticia de la que se enteraron por los medios de comunicación tuvo un doble impacto, pues él no estaba incluido en la lista de quienes deberían participar en la misión a la Antártica. Que no estaba disponible para subirse ese vuelo y a última hora creo que lo llamaron y le informaron que tenía que subir al vuelo. Daniel Ortiz, el general que se opuso al toque de queda y uno de los uniformados con más experiencia de la tripulación. Los hermanos Jeremías y Luis Mancilla Díaz. Claudia Manso, mamá y experta en fotos satelitales, amplían la lista de las conmovedoras historias que deja este siniestro. Contra el tiempo avanza la búsqueda del avión militar chileno que desapareció en su ruta hacia la Antártida. Las autoridades informaron que el área del operativo, que se concentra en el mar de Drake, se expandió ante el cambio de las condiciones del viento y la marea. Buques y aviones se registran en la zona donde se presentó el último contacto con la aeronave. El ministro de Defensa señaló que son adversas las condiciones en las que se desarrolla este barrido. La Fiscalía, por su parte, pidió acceder al plan de vuelo de este avión, un Hércules C-130.
Está con nosotros a esta hora Arturo Contreras, experto en seguridad y defensa, piloto militar chileno. Ahí está en pantalla. Señor Contreras, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, Carlos Eduardo. ¿Cómo está usted? Quería comenzar por este avión fue declarado siniestrado por las autoridades. Cuando un avión de este tipo, un Hércules C-130, presenta este tipo de siniestro, luego de que se presenta esta situación, ¿no emite ningún tipo de señal? Mire, todo depende de las circunstancias en que se haya producido este accidente, Carlos Eduardo. Los aviones de nuestra Fuerza Aérea están equipados con los más avanzados sistemas de localización, ELT, etcétera, que debieran activarse ante un impacto y emitir una señal radioeléctrica que en definitiva permita la localización física del tema. Sin embargo, de acuerdo a las informaciones que están disponibles, se supone que debió haber sido un evento extremadamente catastrófico del momento que no hubo ni tiempo para emitir una señal de Mayday o bien que se emitiera otro tipo de señal de socorro. Bien, señor Arturo, tengo información de que ya se está emitiendo, de hecho hubo un pronunciamiento de las autoridades en Chile sobre el hallazgo de algunos restos en esa área donde se estaba desarrollando precisamente la búsqueda. ¿Qué se sabe? No pueden confirmar que son, por supuesto, de este Hércules C-130, pero ya encontraron algo. Sí, efectivamente, en este momento hay en desarrollo una conferencia de prensa desde el sur, donde está la base de búsqueda y rescate, y se supone, y todos esperamos con muchas ansias, que efectivamente sean parte de los restos del avión, que nos permitan confirmar verdaderamente qué es lo que ha sucedido, terminar con la incertidumbre para las familias y sobre todo para iniciar las investigaciones correspondientes para poder determinar qué pasó, que es lo más importante. Ahora, señor Arturo, vamos a escuchar el reporte que hace TV Chile a esta hora, precisamente luego de que culminó esa conferencia de prensa a la que usted hace referencia sobre el hallazgo de estos restos en el área de búsqueda. Escuchamos la señal de TV Chile. El encargado de comunicaciones de la Fuerza Aérea, trabaja en el Departamento de Comunicaciones, nos dice, cuando estábamos en el contacto anterior, Andrés, nos dice, no salgan en vivo todavía porque hay noticias, hay novedades. Entonces yo le digo, bueno, pero adelántenos, por favor, de qué se trata o en qué sentido. Me dice, bueno, tú ya lo sabes, hay noticias, pero nosotros no lo sabemos, no podemos entregar información sin el respaldo respectivo. Y allí nos comenta que a las 17:45, es decir, ahora, hace ya 7 minutos, iba a comenzar esta conferencia de prensa. Sí nos comentaron, Andrés, que en paralelo iban a entregar información similar en Santiago, con autoridades que sean pares de los dos que iban a hablar acá. Es decir, estamos hablando de que tendría que haber sido un alto oficial de la Fuerza Aérea y también un alto oficial de la Armada. Entran, en primer lugar, el contraalmirante Bach, quien ha estado a cargo de toda la coordinación de las naves marítimas, y ahora vuelven a salir. Vamos a acercarnos acá a la testera, al podio, y pido disculpas si no hemos... Pero ahora vamos a ver, nos dice el general Mosqueira que están preparados. Vamos a escuchar, comienza esta declaración. Me imagino yo que van a entregar antecedentes. Los escuchamos, general contraalmirante. Los escuchamos. Muy buenas tardes. Voy a hacer un comunicado de la Fuerza Aérea de Chile, del Departamento Comunicacional. Comunicado de prensa. La Fuerza Aérea de Chile informa que hoy, miércoles 11 de diciembre, mientras se realizaban las tareas de búsqueda de la aeronave siniestrada, se encontraron restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto del C-130. El hallazgo fue realizado por el buque de la bandera chilena Antarctic Endeavour e indicaría que podrían ser parte de los restos de las esponjas de los estanques internos de combustible de un C-130, estanques de ala, las cuales se están recuperando para ser trasladadas al continente a fin de hacer los peritajes correspondientes y determinar fehacientemente si corresponden al avión C-130 Hércules de la institución. General, ¿de qué tamaño serían? Les voy a informar, por favor.
Vamos a mostrar ahora la presentación. Les voy a mostrar la posición para que ustedes estén claros dónde fue este hallazgo y posteriormente les voy a mostrar las imágenes de la esponja que también fueron encontradas flotando en el mar. Estamos esperando. Son esponjas de los... El hecho de que sean esponjas significa que pueden ser, ¿hay algún indicio mayor que ese solamente, o por la imagen que ustedes ya han revisado, pueden verificar de alguna manera que correspondan a las esponjas que tienen las alas de los Hércules? Por eso es lo que dije anteriormente, que vamos a hacer los peritajes correspondientes cuando tengamos la esponja acá en el área para determinar si son realmente C-130. Esta es la imagen ya y el general Mosqueira va a darle... Les recuerdo, esta era el área donde estábamos trabajando, que es el sector desde Carlos Ibáñez a Base Frey. Y posteriormente, en esta segunda imagen, esa fue la última posición donde fue el C-130. Y esta es la distancia a la cual se están encontrando los restos de esponja que estimamos que pueden ser de estanque de combustible del avión. El hecho de que sean esponjas las imágenes que tienen a continuación, por favor, para que sigan viendo. Esas son las imágenes de esponjas que podrían ser de los estanques de combustible del C-130. ¿Esas letras y números corresponden a alguna... Eso estamos haciendo los peritajes correspondientes. Estamos haciendo los peritajes correspondientes para determinar si son o no del C-130 y número 7. ¿General lo que tiene son imágenes o está físicamente la esponja en poder del buque? Así es. Esas esponjas ya fueron rescatadas por el buque Endeavor con las tripulantes y están en el buque en este momento. Perdón, el hecho de que sean esponjas, que pertenecen a los estanques de combustible, ¿qué podría significar que sean esponjas de estanques de combustible de una ala? Que podría haber habido una explosión. Y lo otro, si nos pudiera aclarar si efectivamente esas letras y números que aparecen son series, son números de series que podrían identificarse al Hércules en lo particular. Por eso, como le dije anteriormente, todo lo que son números de serie hay que hacer un peritaje. Y posterior a ese peritaje uno puede determinar con ese número si corresponden a la esponja del C-130. El único elemento que ha sido encontrado el día de hoy. ¿Significaría que habría habido actualmente una detonación, por ejemplo? No, eso lo va a llevar a cabo cuando tengamos la investigación y es término de la investigación que va a tener. Lo único que se ha encontrado el día de hoy. ¿Se puede avalar alguna tesis de que algo haya ocurrido, obviamente, en una parte del avión, si es que se confirma como usted dice? Exactamente. Lo que significa aquí que el avión se cayó. Podría ser. Esas son las partes que estamos encontrando, que son esponjas que están dispersas en el mar flotando. Y después de los peritajes vamos a poder determinar realmente si son del avión. ¿Cuánto tiempo se demoran? Ustedes saben que estamos lejos de Punta Arenas, estamos con un buque que está aproximadamente a 700 kilómetros, por lo tanto llegar acá, yo estimo que podría ser mañana o en los próximos días, pero vamos a tomar todos los medios. ¿No se puede recoger por vía aérea? Estamos tomando todas las medidas para traer lo antes posible y hacer lo que esa esponja en general debería aparecer nuevos elementos también flotando probablemente en esa zona. Podría ser que el buque vaya encontrando más elementos y eso nos va a permitir después con el peritaje y hacer la investigación determinar cosas. ¿Se ha hecho una planificación entonces de esa zona general entonces? ¿Cuándo se puede entregar la información? Está cerca del sector donde se perdió el contacto. Está a 30 kilómetros al sur de donde se perdió el contacto. ¿Esto se le informó a los familiares ya? ¿Esta información se les entregó a los familiares? Fuimos súper respetuosos con los familiares. La primera información que recibieron fue de parte mía a los familiares que están aquí. ¿Y cuándo se puede confirmar, perdón, por esta información que usted tiene, con esta esponja, con el número de serie, cuándo se puede confirmar si pertenece o no al Hércules C-130? Yo estimo que de un día a 2 días más podríamos poder hacer el peritaje y terminar esa condición. ¿Qué nuevas diligencias se pueden hacer a partir de este hallazgo? Ahí viene todo un estudio y ahí se va a poder determinar. A partir de este hallazgo, ¿qué nuevas diligencias o búsquedas se van a hacer en esa zona? Así es. ¿Dónde encontraron la esponja? ¿Esa es la decisión que se ha tomado? Así es. Ahora en este momento estamos realizando
todos los medios que están, tanto aéreos como navales, para continuar, pero disminuyendo el área, porque ya estamos encontrando que este quizás sea el posible posición del siniestro. En general, ¿tienen certeza de qué profundidad hay en ese sector? En ese sector tenemos una profundidad de 3.200 metros. O sea, se va a acordar la búsqueda por ahí. Así es. ¿Cómo cambia la estrategia a partir de ahora, la estrategia de búsqueda que estaban haciendo hasta ahora? Por eso vamos a reforzar con los medios a esa área para seguir buscando más restos del 630. Así es, este era el sector 3, el cuadrante 3 que estábamos buscando. Es un buque privado, es un buque privado, ¿no? Es un buque privado el Endeavor. No, el Endeavor es un buque privado. Con los medios aéreos podemos continuar haciendo búsqueda en demás cuadrantes. Por lo tanto, vamos a hacer énfasis en 2 cuadrantes a medida que vamos a ir haciendo. Vamos a continuar las 24 horas del día haciendo la búsqueda. ¿El buque Endeavor que hizo este hallazgo es un buque privado? ¿Es un buque privado? Es un buque con bandera chilena. Privado. Es de particulares. Es uno de los buques particulares que ¿Usted nos puede dar más detalles? Así es. ¿Puede dar más detalles al final de esto? Si pueden ubicarse al frente de la mesa para darle un poco más de... Era el pronunciamiento que hacía hace algunos minutos el general Eduardo Mosqueira. Es el jefe de la 4ª Brigada Aérea de Chile. Estaba al frente, por supuesto, de esta operación de búsqueda de los restos ya de la aeronave C-130, el Hércules de la Fuerza Aérea Chilena, que había sido declarado como siniestrado ya por las autoridades. Dice, señor, voy a seguir con Arturo Contreras, experto en seguridad y defensa, que fue ubicado. Estos restos se trata de una esponja o de partes de esponja que pudieran corresponder a partes del avión C-130. No lo han determinado, no han asegurado, no han confirmado que se trate del avión, pero quería preguntarle, porque estos restos fueron ubicados a 30 kilómetros del punto en el que el avión pierde la señal o el contacto vía radio. Quería preguntarle, en ese punto se dice que, por supuesto, el mar de Drake es muy turbio, muy furioso, pero a nivel, eso en cuanto a la navegación naval como tal, pero en la navegación aérea se siente igual. ¿Pudo haber sido la causa del siniestro, el mal tiempo? Yo no creo que haya sido causa del mal tiempo. Como le señalaba anteriormente, Carlos Eduardo, algo debió suceder muy rápido, muy fulminante, que no hubo tiempo de emitir señales. Si hubiese habido un problema de mal tiempo, pese a que es una zona muy difícil de volar, donde los vientos son sumamente fuertes, nuestra Fuerza Aérea tiene una experiencia enorme en sus viajes permanentes hacia y desde el territorio antártico. Se habrían mantenido las comunicaciones abiertas y probablemente se hubieran comentado o se hubiera informado condiciones especiales de vuelo que en este caso no hay ninguna indicación que así hubiera sido. La navegación también en tierra, por la superficie, es también muy compleja. Estamos hablando de zonas de altos vientos con olas de 6, 7, 8 metros de altura. Es una de las zonas de navegación más difíciles del mundo. En consecuencia, es muy difícil especular sobre si es o no es. Por eso que cuando el general Mosqueira hablaba de los peritajes, es muy importante cuando hay gente como los familiares, como toda una institución que está padeciendo el drama que está padeciendo nuestra Fuerza Aérea. No dar expectativas que no puedan ser finalmente corroboradas. El peritaje de las esponjas y de todo lo que se pueda recoger en aquella zona es lo que finalmente va a permitir, primero, identificar si se trata de nuestra aeronave o no, pero sobre todo también para tratar de dilucidar qué pasó. Estos 3.000 metros de profundidad, usted comprenderá que lo que haya sido metálico, todo lo que no flote, está en el fondo del mar. Entonces, hay más dudas que certezas. La mayor certeza que se puede aspirar en este momento es efectivamente verificar si se trata de nuestro avión Hércules o no. Usted lo dijo muy bien y lo dijo el general Mosqueira.
son 3.200 metros de profundidad en ese cuadrante 3 del área que en donde se estaba desarrollando la búsqueda del avión. 3.200 metros de profundidad, una búsqueda de esta magnitud. ¿Cómo se hace? ¿Usted tiene algún conocimiento sobre este punto? ¿Cómo se hace? ¿Qué tipo de equipos se necesitan para llegar y escudriñar el fondo del mar a una profundidad como esta? Bueno, la verdad que aquí hay dos aspectos que señalar y diferenciar. Una cosa es la búsqueda conducente a un rescate, ver qué es lo que pasó, en función de la cual la zona se divide en diversos cuadrantes que van siendo cubiertos en forma sistemática por medios aéreos y medios terrestres, de tal manera de cubrir todo el espectro. A ese factor de búsqueda, que es basado en cuadrantes, se le van agregando nuevas variables como son las corrientes, por ejemplo. La corriente polar es una corriente sumamente fuerte y por lo tanto las cosas se van corriendo o se van desplazando en dirección oeste-este. En tercer lugar, el buscar en el fondo marino a 3.000 metros, es decir, no hay otra alternativa que no sean robots operados a control remoto, y yo veo que eso en un área de muchos kilómetros o millas cuadradas es bastante complicado. Nosotros no tenemos en Chile esas tecnologías y es muy probable que se deba recurrir a la ayuda y la cooperación internacional en esta materia, basado en los acuerdos de búsqueda y rescate para accidentes de aeronave que están vigentes en el mundo entero. Es decir, señor Contreras, que esta nueva etapa de la búsqueda podría tardar semanas y tal vez meses. La ubicación de los restos, si es que se recurre a este procedimiento que le acabo de mencionar, puede durar muchísimo tiempo. Recuerde usted el accidente que hubo con el submarino Santa Fe de Argentina, que pasaron muchísimos meses hasta que se pudo identificar verdaderamente los restos. Entonces, aquí estamos buscando una aguja en un pajar. Un avión de esta naturaleza es mucho más pequeño que un submarino, tiene menos masa metálica, etc. Por lo tanto, hablar de días o de semanas o de horas es simplemente una especulación que yo creo que hay que evitar por el dolor que implica para las familias que siempre guardan la esperanza en un milagro, en que pudiesen estar vivos en algún lugar y que no haya tenido consecuencias como las que tememos que puede haber sucedido con este accidente. Bien, quiero agradecer a Arturo Contreras, experto en seguridad y defensa, además piloto militar chileno, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Y me apego a eso que usted dice. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con apreciaciones sobre este momento que vive la Fuerza Aérea Chilena y, por supuesto, los familiares de las personas que iban a bordo de ese Hércules C-130. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos Eduardo. Estamos en contacto cuando usted lo necesite. Buena tarde. Y cuando son las 4:26 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otros temas que también hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia una nueva jornada de violentos disturbios durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos este martes en Santiago de Chile. La ciudad fue escenario de duros enfrentamientos entre manifestantes y policías. Los uniformados usaron gas lacrimógeno y chorros de agua para dispersar a la multitud en la Plaza Italia. Una menor de edad resultó herida por el impacto de una lata de gas lacrimógeno. Hay pacientes graves, 3 de ellos con lesiones graves de distintos tipos de lesiones, con indicación quirúrgica. Eso es lo que te puedo decir. ¿En qué contexto se habría ocurrido? ¿En horas de la tarde? ¿Qué es lo que se sabe sobre aquí? Aparentemente, de acuerdo a los antecedentes que se recabaron, fueron durante las manifestaciones con objetos contundentes. ¿Qué tipo de objeto fue? No me puedo referir al respecto. El equipo de Carabineros de Chile hizo un balance de los disturbios sobre el caso puntual de la menor de edad herida. Señalaron que ya se inició, por supuesto, una investigación.
Nosotros el día de ayer, funcionarios de Carabineros se constituyeron en la posta central. La información fue muy vaga, se nos acercó el médico de servicio, quien manifestó que no nos iba a entregar información, solamente lo iban a hacer a través de su departamento jurídico. No obstante, nosotros igual dimos una cuenta al Ministerio Público, se constituyó la fiscal y personal de la PDI. Por tanto, sabemos que son lesiones de heridas con elementos contundentes. Evidentemente que nosotros, como ya les señalábamos, dimos una cuenta al Ministerio Público y paralelo a ello también se inició una investigación administrativa por los hechos de que sucedieron ahí, son desórdenes graves. Es noticia también Venezuela, donde el panorama para las Navidades no es muy alegre. Las familias están separadas por la migración y tradiciones como la cena navideña son complicadas de materializar porque los precios dolarizados ponen la situación cuesta arriba. Disfrutar de cosas tan simples como la Navidad hoy es un lujo en el país suramericano. Luis Laya, uno de nuestros periodistas en la capital venezolana, tiene el reporte. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela las Navidades del año 2019 pintan un poco más complicadas para los ciudadanos que en años anteriores. Ya no solamente la división familiar, la separación por culpa de la migración es un problema en los hogares y genera tristeza, también la dolarización. Hoy quienes no ingresan lo suficiente o no reciben algún tipo de remesas o dinero en divisas no pueden celebrar de la misma manera. Una cena navideña es casi impagable para una familia. No cualquiera puede hacer 50 yacas ni 60 yacas. Las Navidades venezolanas no necesariamente significan alegría para los ciudadanos. La crisis ha acabado con tradiciones como la cena navideña o la reunión familiar. Mis hijos están tristes, yo estoy triste, porque los pasajes están tan caros que yo no puedo viajar ni ellos pueden venir para acá tampoco. La señora Elsa tiene sus 4 hijos en el exterior del país. Se resigna a hacer hallacas e intentar alegrar las fechas. Sin embargo, con los precios dolarizados es complicado. Para hacer 50 hallacas se necesitan al menos 2 millones de bolívares, unos $45, en un país en el que el salario ronda los $3 mensuales. Imagínate tú, si la carne cuesta 144.000 bolívares aquí, pero por allá cuesta 160. Compra 2 kilos de carne y se te va completo toda la plata. Los ciudadanos intentan reducir costos visitando varios mercados y abastos para conseguir los mejores precios. También recurren a dividir los ingredientes entre varios familiares para poder costear los gastos. Entre 2 o 3 hermanos hacemos las hallacas, otra lleva el pernil, otra hace la ensalada, otra lleva el pan de jamón. Somos 9 hermanos por lo menos. La familia de la señora Aura colabora para poder completar la cena. Asegura que una sola persona no podría lograrlo, y menos ganando en bolívares. Ellos intentan complacer a sus padres, pues aún tienen la fortuna de que la migración no ha separado a su familia. Primero porque mis padres los tengo, gracias a Dios, los tengo vivos, y mi papá es uno que exige hallaca. Como sea, yo veo la forma y le hago sus hallacas. Sin embargo, son pocos los que pueden costear estos gastos. En el país, según los economistas, apenas un 15% de la población recibe divisas por trabajo o remesas y apenas 40% de la población tiene la capacidad de costear su alimentación. Estamos en una especie de burbuja creada, muy fortuita, muy circunstancial, y bueno, la gente está tratando de sacar el mayor provecho a esto, ¿no? Los demás, bueno, ha pasado trabajo y a esperar a que le llegue su caja cuando le llegue, y bueno, que le ayuden en las empresas, porque dándoles bonos, dándoles comida. Los economistas señalan que se está dando en Venezuela una especie de dolarización ficticia, que hoy los ciudadanos, en su gran mayoría, cerca del 80% de la población, no recibe ingresos en moneda extranjera. Hoy dependen de su salario en Venezuela o de algunos ingresos extras. Solamente entre un 15 y un 20% de la población puede costearse todos los gastos, no solamente comida. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. También es noticia Colombia, donde esta tarde terminó la versión libre del expresidente Juan Manuel Santos en medio de la indagación que se realiza por la presunta entrada de dineros de Odebrecht a su campaña de reelección. A la salida de la diligencia ofreció declaraciones. La conclusión es que no hay absolutamente nada. Repito, no hay absolutamente nada y no tengo nada de qué defenderme, porque ahí están mi defensa, que son los hechos y la verdad.
Es noticia la Fiscalía de Bolivia que allanó anoche una casa del expresidente Evo Morales en La Paz. La medida se adelantó en medio de la investigación contra el expresidente por los presuntos delitos de sedición y terrorismo que habría cometido tras su salida del poder. En el cateo se encontraron documentos e información que estaría vinculada con los actos violentos que se registraron días después de la dimisión de Morales. En su cuenta en Twitter, el exmandatario reaccionó y calificó la medida como parte de una persecución política en su contra y abuso de poder por parte del gobierno interino de Yanine Áñez. Se ha encontrado documentación relacionada con lo que estamos investigando, actos preparatorios de sedición que van a ser analizados conjuntamente un CPU y una laptop que hemos encontrado en este lugar. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer sus observaciones preliminares sobre la situación en Bolivia tras la violencia desatada por los comicios del 20 de octubre. La CIDH aseguró que tiene registro de graves violaciones a los derechos fundamentales y masacres en los municipios de Sacaba, Cochabamba, Sencata y El Alto. El documento indica que en estos lugares murieron al menos 9 personas por impactos de bala en hechos en los que, según los testigos, habrían participado grupos privados con distintas clases de armas. La comisión instó a las autoridades a desmantelar estos grupos y agregó que urge una investigación internacional. Hacemos la primera pausa para comerciales aquí en la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están apareciendo en pantalla @NTN24, @NTN24BE con información focalizada, centrada en Venezuela. Y mi cuenta personal @CESánchezM. Al regreso, más trabas al muro de Donald Trump. Un juez federal bloqueó los fondos para la construcción. El Congreso de Estados Unidos debe aprobar el acuerdo final del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TEMEC, que fue firmado el martes por los 3 países que hacen parte del pacto, México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hoy los republicanos anunciaron que la votación no se hará sino hasta después de que termine el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. En Washington está Emiliana Molina con el reporte. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya avisó que van a ratificar este acuerdo lo antes posible y lo más probable es que ocurra antes de Navidad y del receso el 20 de diciembre. Ahora la pelota está en la cancha de los senadores, que Mitch McConnell, el líder republicano por Kentucky, aseguró que no lo ratificarán hasta después del juicio político. Una decisión que ha sido fuertemente criticada por los demócratas. Canadá, Estados Unidos y México han logrado pactar una serie de modificaciones al acuerdo comercial regional conocido como TEMEC, que busca mejorar el cumplimiento de derechos de los trabajadores y mantener bajos los precios para medicamentos biológicos, eliminando una disposición de patentes. Y hay algunas personas que dicen, ¿por qué hacer ver como si él tuvo una victoria? Bueno, nosotros estamos declarando victoria para los trabajos estadounidenses y lo que hay en este acuerdo, pero nunca ninguno de nosotros es lo suficientemente importante como para detener un acuerdo que es importante para los trabajadores estadounidenses. El modernizado convenio llega después de que el presidente Donald Trump amenazara con dejar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994, acusándolo de haber generado la pérdida de millones de empleos en la industria manufacturera de Estados Unidos. Pero el Ejecutivo dice que los demócratas lo aprueban ahora porque les da vergüenza avanzar con el juicio político. El impeachment es la razón por la que lo aprobaron. Y de alguna forma, una hora después de la conferencia de prensa, ellos hicieron una conferencia de prensa sobre el acuerdo comercial, uno de los más grandes acuerdos hechos por nuestro país. Y la razón es que ellos querían amortiguar el impeachment porque estaban avergonzados por él y no pudieron conseguir los votos. Los demócratas que controlan la Cámara de Representantes de Estados Unidos insistieron en realizar cambios importantes en la legislación laboral y ambiental antes de someterlo a votación, lo cual había retrasado su ratificación en Washington. Estas fueron negociaciones intensas, argumentativas y molestas. Esto se puso muy caliente en muchas oportunidades. Creo que dijimos un récord de lo que ocurrió aquí, pero al mismo tiempo pensamos que esta era una oportunidad que no podíamos dejar que pasara. El acuerdo aún requiere de la luz verde legislativa de los 3 países. Las intensas negociaciones lograron las reglas más estrictas sobre los derechos laborales destinadas a reducir la ventaja mexicana de bajos salarios, incluida la verificación de cumplimiento de normas en fábricas, una gran victoria para la administración Trump.
hacer algo grandioso por nuestros granjeros, ganaderos, su manufactura, la industria del automóvil. Es uno de los pilares de este presidente y su tiempo en la oficina. Es una cosa increíble y su economía. Pero en lugar de aceptar la propuesta demócrata de que inspectores estadounidenses revisaran el cumplimiento en fábricas mexicanas, se acordó activar un sistema de paneles de votación rápida si existen problemas recurrentes. Que el concepto de inspectores queda total y completamente fuera. Y yo les voy a decir lo que queda dentro, en su lugar. Pero el concepto queda fuera. Pero Pelosi dijo que perdió en su intento de eliminar las protecciones de responsabilidad para los proveedores de servicios de Internet, una disposición que calificó de obsequio para las grandes compañías tecnológicas. El tratado, que ya había sido ratificado por México, tiene que ser nuevamente aprobado por el legislativo de ese país, posteriormente por Estados Unidos y Canadá, para ser formalmente implementado. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Una muy buena tarde para ti, por supuesto, en la capital de los Estados Unidos. Nos acompaña a esta hora Luz María de la Mora Sánchez, es la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano. Ahí está en pantalla, señora de la Mora, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Al contrario, Carlos, gracias a ti, a tus órdenes. Me da gusto saludarlos. Bienvenido. Hablemos primero de los cambios que trae este nuevo Tratado de Comercio, el TEMEC, respecto al tratado anterior, al Tratado de Libre Comercio, el TLCAN. Para usted, ¿cuáles son los más importantes, los más relevantes? Mira, este es un protocolo modificatorio al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que se firmó en noviembre del 2018. Entonces, lo que se hizo en este proceso y lo que se firmó el día de ayer son algunas modificaciones al tratado. Entonces, cuando se someta a aprobación de los congresos en Estados Unidos y en el Parlamento en Canadá, lo que se va a someter es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá con estas modificaciones. Las 4 áreas de modificación principales tienen que ver con los temas de preocupación que señaló el Partido Demócrata desde hace unos meses, cuando se estaba discutiendo la posibilidad de aprobarlo en el Congreso. Y estos tienen que ver con temas, por una parte, disposiciones que aseguran el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo y los mecanismos de solución de controversias. Segundo tema, las disposiciones laborales, asegurarse que sí se van a cumplir, las disposiciones ambientales. Y por último, temas que tienen que ver con medicamentos biológicos y su protección. Entonces, estos son temas que se incluyeron, además de algunas reglas de origen en el sector automotor. Y este protocolo, en México específicamente, se tiene que someter a aprobación del Senado para entonces ya complementar la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá que realizó el Senado de la República el 19 de junio pasado. ¿En cuánto tiempo el Congreso mexicano podría aprobar este tratado, estas modificaciones al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Sí, en México el Senado de la República ya tiene dispuesta la posibilidad de someterlo a discusión en los siguientes días. Entonces, es previsible que antes del final del año el Senado en México pudiera estar aprobando el protocolo firmado el día de ayer. Señora de la Mora, ¿es realmente lo que incluyen estas modificaciones una relación ganar-ganar para los 3 países, Canadá, México, Estados Unidos? Mira, a mí me parece que con estos temas lo que se hace es atender una preocupación de los demócratas, y esto es el obstáculo que nosotros necesitábamos saltar para poder asegurarnos que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es una modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte actual, que tenemos en vigor desde 1994, y es lo que nos va a permitir que puedan ser considerados y eventualmente aprobados por los 3 congresos. Eso porque es bueno para nosotros y porque sí es un ganar-ganar, porque vamos a tener un conjunto de reglas claras, con certidumbre y previsibilidad para operar en América del Norte. Eso es muy positivo para la región porque precisamente es lo que necesitan empresarios, exportadores, inversionistas. Y también quiero decirte que este fortalecimiento del mecanismo de solución de diferencias en el seno del nuevo acuerdo, que esperamos se ponga en vigor en los futuros meses, es realmente contrasta con lo que está sucediendo en la Organización Mundial del Comercio, donde hoy por hoy la ausencia de miembros en el órgano de apelación tiene en una situación de incógnita
el futuro del mecanismo de solución de diferencias en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, el hecho de que en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá sí contemos con mecanismos de solución de diferencias que sí son vinculantes y que sí pueden llegar a resolver diferencias, creo que es también un buen mensaje. Hablemos del impacto económico para México. ¿Se espera el crecimiento del comercio? ¿Habrá mayores operaciones? ¿A eso le apostaron también los negociadores de México en estas modificaciones? Con esto lo que México le está apostando es a mantener su integración productiva con América del Norte. Entonces, tú sabes que para México Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, también es nuestro principal mercado de exportación, donde enviamos alrededor del 80% de nuestras exportaciones, pero también para Estados Unidos, México también se ha convertido en su principal socio comercial. Resultado de la guerra comercial que tienen con China, México es hoy el número 1, ha desplazado a China y a Canadá como principal socio comercial y representamos el 15% del comercio total que Estados Unidos hace con el mundo. Entonces sí prevemos que vaya a seguir creciendo el comercio. De hecho, el ritmo de crecimiento de las exportaciones de México a los Estados Unidos se mantiene y también a la par que el comercio de Estados Unidos con China decae. Entonces, efectivamente, nosotros sí prevemos que la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá sí es una posibilidad muy concreta y muy positiva para que el comercio entre los 3 países de la región siga creciendo en un contexto donde el comercio internacional está mostrando tasas de desaceleración. Ahora, hay una cláusula que algunos medios de comunicación llaman la cláusula china. Estos 3 países se tienen prohibido de alguna manera, entre comillas, buscar un mejor acuerdo comercial con el país asiático. Realmente lo que hace este tratado es hacer una referencia a la posibilidad de que cualquiera de los 3, Canadá, México o Estados Unidos, decidamos hacer negociaciones comerciales con economías de no mercado. ¿Esto qué significa? Significa que son economías que no están reconocidas por la Organización Mundial del Comercio en temas de prácticas desleales. Entonces, lo que significa es que si alguno de nosotros decidiéramos hacer un tratado de libre comercio con cualquiera de estas economías, nuestros socios podríamos revisar esos acuerdos y tomar una decisión en ese sentido. ¿Está satisfecha la administración de Andrés Manuel López Obrador con lo que se ha logrado después de tantos meses de negociaciones? Sí, sí estamos satisfechos porque, sobre todo, como te decía, la gran relevancia de este tratado es que nos va a permitir seguir integrándonos productivamente, nos va a permitir seguir manteniendo a México como un sitio atractivo a la inversión extranjera y nos va a permitir seguir generando un crecimiento económico que está integrado a la economía norteamericana y a la economía mundial. El comercio exterior de México es uno de los principales motores de crecimiento de la economía mexicana y con este acuerdo le vamos a dar un impulso al comercio, a la inversión, al crecimiento, al desarrollo y al bienestar del país. Bien, quiero agradecer a Luz María de la Mora Sánchez, es la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano, a quien le agradezco que haya apartado unos minutos de su tiempo y haya conversado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Doctora, muchísimas gracias, una muy buena tarde para usted. Al contrario, Carlos, un gusto. Buenas tardes. Hasta luego. Todo el éxito, gracias. Y un juez federal bloqueó los fondos para el muro fronterizo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de 3.600 millones de dólares que estaban previstos para levantar unos 120 kilómetros de valla en la zona compartida con México. Según el juez, el mandatario estadounidense carece de autoridad para desviar fondos aprobados por el Congreso con otros fines. Esta partida estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones que Trump desvió para la construcción del muro, amparado en la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur. El presidente Donald Trump calificó como juicio político light la formalización de cargos en su contra este martes en la Cámara de Representantes. Las polémicas palabras del mandatario son contra los demócratas que impulsan la iniciativa. A Trump lo señalan de supuesta obstrucción al Congreso y abuso de poder para presuntamente favorecerse en las elecciones del 2020.
El jefe de Estado afirmó que la noticia del eventual juicio político en su contra ha subido su popularidad, su favorabilidad en las encuestas. Pero ya está fallando. Vieron sus así llamados artículos del impeachment. La gente decía, no son siquiera crímenes. ¿Qué pasó? Todas estas cosas horribles, ¿recuerdan? Soborno y esto y eso. Quiero decir, ¿qué pasa? Dijeron estas dos cosas y no son siquiera crímenes. Este es el impeachment más débil que nuestro país haya tenido. De hecho, ha habido muchos. Llamen a jueces, llamen a quien quiera. Ha habido muchos. Pero todo el mundo decía, esto es un impeachment ligero. Y el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, testificó ante el Comité Judicial del Senado sobre su informe de las acciones del FBI durante su investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016. Horowitz aseguró que su reporte no ofrece ningún tipo de reivindicación al FBI ni a los oficiales implicados en las pesquisas. Por el contrario, destacó que encontraron errores fundamentales cometidos por el equipo, el Buró Federal de Investigaciones, y que estos se encuentran además destacados en el reporte. Nosotros encontramos, y lo subrayamos aquí, estamos preocupados porque hubo errores fundamentales y básicos hechos por 3 de los del equipo de investigaciones en una de las investigaciones más sensibles del FBI, y que se informó en los niveles más altos del FBI, incluso a pesar de que la información fue presentada relacionada a estar tan cerca con la campaña electoral, e incluso a pesar de que estos relacionados con la investigación sabrían que iba a haber un gran escrutinio. Vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir hablando de Estados Unidos. Organizaciones de migrantes y derechos civiles realizaron un informe que revela las precarias condiciones en las que se encuentran cientos de personas que permanecen detenidas en centros de migración. Esto luego de que fueran reveladas las imágenes de un joven guatemalteco que falleció de influenza en uno de estos centros, aparentemente por no haber recibido el tratamiento adecuado. Nuestra periodista Paola Serna en la Florida tiene la información. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, este informe fue realizado por el Centro de Leyes de Pobreza del Sur y también por la organización pro-inmigrante Justicia Americana para los Inmigrantes. Es un reporte en el cual, además de hacer recorridos dentro de los centros de detención de inmigración a nivel nacional, se hicieron encuestas alrededor de 100 personas que han estado detenidas dentro de estos centros de inmigración. Básicamente, el informe ha revelado, según estas encuestas y según los resultados del recorrido que realizaron, que hay muchas deficiencias en cuanto a la forma en que tratan particularmente los problemas de salud, tanto física como mental, de quienes se encuentran ahí recluidos. Muchos tienen que pasar muchos meses esperando a que se les defina una situación migratoria, pero también se hace énfasis en que hay muchos de estos centros de detención que no cuentan con las características necesarias para, por ejemplo, personas con discapacidades, e incluso han denunciado el tema del confinamiento en solitario, con el cual son castigados muchos de ellos. Hablamos con personas que visitan regularmente estos centros de detención y nos dicen básicamente que no les impacta o no están en desacuerdo con los resultados que ha entregado dicho informe. Por cualquier cosa que te pase te dan ibuprofeno, Tylenol, y ha habido gente que a lo último la llevan a Jackson cuando ya, ha pasado muchos días de darle Tylenol o ibuprofeno. Otra cosa que he escuchado es mucha gente que se enferma por el frío, especialmente en Chrome, por la comida. He escuchado gente que ha tenido como problemas de digestión por la comida, y mucha gente que cuando es deportada llega enferma a sus países. Estas viviendas son denominadas como unidades de segregación. Son terribles, y algunas veces he visto casos en que los hombres intencionalmente rompen alguna pequeña regla para que los trasladen a estos sitios de aislamiento y tener algo de privacidad, o no ser molestados y estar alejados del ruido. Pero de la forma que sea que lleguen a estos lugares, una vez están allí por algunas semanas, mentalmente comienzan a deteriorarse. Es terrible.
Cuando fuimos por la entrada nos preguntaron si teníamos alguna cita y les dije que lo único que queríamos era darles algunas cajas de jugo y agua a los niños que estaban esperando ahí. Nos dijo que absolutamente no de inmediato, nos amenazó con gas pimienta y rociarnos el gas. Lo único que queremos es darle algunos jugos a los niños. Nos amenazó con llamar a la policía y hacernos arrestar. Le dije que no estamos protestando, estamos tratando de dar necesidades básicas a estos niños que están ahí parados bajo este sol. El Departamento de Inmigración y Aduanas de Florida nos manifestó en respuesta a dicho informe que estas instalaciones son monitoreadas y revisadas frecuentemente, anunciadas y con visitas sin anuncio. Han dicho que cumplen con todos los requisitos que se necesitan para operar ese tipo de centros de detención, tanto a nivel federal como lo que exige ICE. La información desde Miramar, Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en Miami. Tiempo de una nueva pausa aquí en la tarde y al volver, crítica la situación para el abastecimiento de combustible en Venezuela. En el país petrolero, hasta 3 días se deben esperar los ciudadanos para cargar el tanque de sus carros. Esto y más en minutos aquí en la tarde de NTN 24. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta con más de la tarde. Todo un viacrucis tienen que vivir los venezolanos para abastecerse de gasolina. Hacen filas durante horas en las estaciones de servicio y ante la escasez de combustible, incluso pues no tienen efectivo para pagar y han tenido que apelar a hacer trueques. Pagan hasta con comida en los surtidores. A continuación, un informe de nuestro periodista Oliver Fernández desde Caracas. El colapso por la escasez de gasolina no se justifica en el país que tiene la mayor reserva petrolera en el mundo. La misma destrucción del país, hermano. No es posible que un país petrolero nosotros tengamos que pasar trabajo para echar gasolina. Pana, tengo más de 1 hora en este lío, dando vueltas por las bombas. Un abandono total, una desidia de los gobernantes. No es posible que tengamos petróleo y vivamos en estas condiciones paupérrimas. ¿Qué le diría usted al régimen de Maduro? Que se vaya de una vez por todas y nos dejes en paz. Hay quienes prefieren caminar y dejar sus vehículos estacionados para no gastar lo poco que les queda de gasolina. Es difícil porque me toca patear la calle, no me toca de otra. Reservar lo poquito que tengo del carro de gasolina para que una emergencia utilizarlo. Pues. La tragedia es doble. Los carros fúnebres llegan con el cadáver a las estaciones de servicio para tener prioridad. Solo en Venezuela, para poder echar gasolina al carro que está en emergencia, trajo el muerto en la urna, Naguará. No lo quisieron traer, traer el muerto, chamo. Mira, chamo, ahí estando el muerto. El valor de la gasolina es simbólico y tampoco hay efectivo. Y esto es lo que reciben los surtidores como forma de pago. Eso tampoco es obligado, la gente da lo que quiera dar, si un paquete de arroz, un espagueti o cualquier cosa. Si no tiene, lleva gratis. O nos da cualquier otra cosa, pero hay mucha gente, la gran mayoría de mucha gente no paga porque no tiene efectivo. Cualquier cosa que se te ocurra, un cigarro, pastillas, cualquier cosa que se te ocurra. ¿Eso es lo que le dan de pago? A algunas personas, otras se dan sin pagar. ¿Es lo mejor que le han dado desde que usted está aquí surtiendo gasolina? Un kilo de harina pan. Algunos ciudadanos prefieren no emitir opinión por miedo. El trabajo no puedo estar opinando. Expertos en materia petrolera han dicho que Venezuela pudiera quedarse sin combustible a finales del mes de diciembre. El régimen de Nicolás Maduro no ha podido reimpulsar la producción. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Sobre este tema quiero conversar con José Toro Hardy, es economista, experto además en temas de petróleo. Allí lo veo, doctor Toro Hardy, como siempre es un gusto. Bienvenido a NTN 24. Carlos, muy buenas tardes. Encantado de poder conversar otra vez. Bienvenido. ¿Se ha sentido la escasez de combustible, doctor Toro, en 18 de 23 estados de Venezuela? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay gasolina? Bueno, sencillamente porque las refinerías están paradas. De las refinerías de Venezuela, apenas 2 venían trabajando a menos del 10% de su capacidad. Las refinerías de Amay y Cardón. Todas las demás refinerías del país están inoperativas. Y esto es muy doloroso porque Venezuela históricamente fue un gran exportador de gasolina. De hecho, el Caribe entero funcionaba con gasolina venezolana. Pero en este momento
hay que hacer horas, muchas horas de cola, particularmente en algunos sitios como en Maracaibo, en San Cristóbal, aquí en Puerto Ordaz, etcétera. En Caracas el problema era menor, quizás porque ellos tratan de cuidar a Caracas por la implicación política de la capital. Pero en los últimos días el problema está llegando también a Caracas y se están notando grandes colas, no como en otros lados, que a veces hay que estar un día entero haciendo cola, pero se está notando, hay que hacer colas importantes para surtirse de gasolina. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, dijo por allí en una declaración de prensa que la escasez se debe a que hay problemas en la descarga de solventes en los puertos del país para trabajar la gasolina. ¿Usted qué dice ante esa declaración? ¿Se necesita ese producto? ¿Es cierto? ¿Está muy lejos de la realidad? ¿Es más político que real lo que está diciendo? Probablemente es una combinación de las dos cosas. El petróleo venezolano es un petróleo pesado con muchos residuos metálicos y con mucho azufre. Para poder procesar eso y transformarlo en gasolina es necesario plantas de craqueo catalítico. Nuestras refinerías nuestras refinerías están dotadas de esas instalaciones, pero además se necesita probablemente diluentes que antes producían nuestras refinerías, pero ya no la están produciendo. De manera que es una combinación de todo un poco. Es inconcebible que un país, uno de los grandes productores de petróleo del mundo, como era Venezuela, en este momento no sea que abastecía todo el Caribe con gasolina venezolana, un país cuyo petróleo abastecía el 10% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos, porque era nuestro petróleo que llegaba a nuestras refinerías de Citgo en los Estados Unidos, allí era procesado y allí a través de 7 grandes refinerías y en 15.750 estaciones de servicio se atendía el 10% del mercado interno de gasolina de los Estados Unidos. Hoy en día, el pobre mercado venezolano, destruido por la crisis económica, ya no es capaz de ser abastecido por nuestras refinerías y estamos dependiendo de que llegue gasolina importada de otras procedencias para poder resolver temporalmente el problema. Doctor Toro, esto de la importación de gasolina en Venezuela, siendo un país petrolero, con las reservas más grandes probadas del mundo y todo aquellos bombos y platillos que le agrega el régimen de Nicolás Maduro, no es nuevo. Y cuando usted me dice, apenas el complejo refinador de Paraguaná, que es Amuay y Cardón, estaría operando entre 10 y 15%, me habla de que la importación de combustible en este momento es imposible. Pienso en las sanciones que tiene el régimen de Venezuela, por ejemplo, por parte de Estados Unidos. ¿Es eso lo que está pasando? Es decir, Nicolás Maduro el régimen venía importando combustible para suplir las necesidades de los venezolanos. Pero ahora, ¿por qué no lo ha podido hacer? ¿Por las sanciones que le ha impuesto, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos? No, mire, ya no es un problema de los Estados Unidos. La producción petrolera de Venezuela viene desmoronándose desde el año 2008 cuando modificaron la ley de hidrocarburos. Desde luego las sanciones agravaron la situación, pero la situación de las refinerías no tiene nada que ver con las sanciones en los Estados Unidos. Tiene que ver con que desde hace años no se hacen las labores de mantenimiento en ellas, no se han hecho inversiones de ningún tipo, las refinerías están paralizadas. Eso no tiene que ver con sanciones, eso tiene que ver con incapacidad, con mala administración. Por supuesto, las sanciones ahora son la guinda del pastel, pero de todas maneras, aunque no estuvieran funcionando las refinerías, bueno, nos venía llegando gasolina de Europa, nos venía llegando gasolina de Rusia y probablemente nos viene llegando algo de gasolina de la India. Pero es más, en este momento, tratando de escabullir las sanciones, está aumentando un poco las exportaciones de petróleo de Venezuela, fundamentalmente hacia la India. No hay ninguna razón imaginable, bueno, imaginable sí, pero ninguna razón racional para que en Venezuela falte gasolina. Sí, mira, es tan absurdo el problema que le voy a comentar algo que usted acaba de escuchar. La gasolina en Venezuela se está regalando. Un camión cisterna de gasolina cuesta en Venezuela 2 bolívares por año. Pero ese mismo camión cisterna a veces se lo llevan de contrabando a Colombia y allí lo venden en $25.000. La poca gasolina que tenemos a veces es llevada. Eso es absurdo, eso es inconcebible. Ahora, la gasolina que llega a las estaciones de servicio no se le está cobrando a las estaciones de servicio.
No se le está pagando el sueldo a los bomberos, a los operadores en las estaciones. Cuando uno va a surtirse de gasolina, lo que uno paga en propina que uno le daría al operador, al bombero, es el sueldo en este momento de los que atienden las estaciones de servicio. Y muchas veces, pues si uno no tiene con qué pagar, no la pagan. Simplemente le dicen, no pague, váyase. Otras veces, como no hay circulante, no hay efectivo en Venezuela, pues entonces la gente lo hace con trueque y entrega cualquier cosa, desde un paquete de arroz hasta un paquete de galletas o un cigarro. Es inconcebible, es un desorden impresionante. Nadie en el mundo puede entender cómo se ha llegado a este nivel de destrucción de lo que era PDVSA, que era la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero. Quiero hacer un comentario, doctor Toro, sobre el tema. Yo hacía referencia al tema de la condición de las refinerías, como para tener referencia a lo grave del asunto, tomando en cuenta que desde hace mucho tiempo ya se dice que Venezuela viene importando combustible porque precisamente, por ejemplo, en el complejo refinador de Paraguaná, en Amuay, la planta de craqueo catalítico que usted me decía precisamente ha funcionado muy poco o casi nunca. Es la información que uno maneja con gente que está allí. Ahora, hacía referencia a eso. Sí, está funcionando irregularmente. Sí, y hacía referencia a eso por eso, no porque las sanciones tengan que ver con la condición de las refinerías, porque es un tema que además trabajadores petroleros han venido denunciando, doctor Toro. Ahora, Venezuela sigue cumpliendo, por ejemplo, con esos convenios Petrocaribe, qué sé yo, cualquier otro convenio que haya firmado la Revolución Bolivariana, que es de suministro de crudo para que otros países puedan incluso comercializarlo a nivel internacional. ¿Lo siguen haciendo? Sí, lo sigue haciendo. Con Cuba se sigue enviando. Por supuesto, ha disminuido sustancialmente eso, sencillamente porque ha disminuido sustancialmente la producción. Mira, hace 20 años, cuando el presidente Chávez llega al poder, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios de petróleo. Para aquel momento estaba en marcha un proceso que se llamó la apertura petrolera, ya negociado, aprobado por el Congreso Nacional, ratificado por la Corte Suprema, por el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, ya hechas las licitaciones, había previsto todo un proceso de inversión que de haberse cumplido, hoy deberíamos estar produciendo más de 5,5 millones de barriles diarios, o entre 5 y 5 millones de barriles diarios. El informe del mes pasado de la OPEP nos hablaba de apenas de 670,000 barriles por día. Es posible que este mes haya aumentado, no estoy seguro si la producción o las exportaciones, porque había una gran cantidad de petróleo almacenado que no se había podido exportar y que tenía copados los tanques de almacenamiento, incluso había tanqueros cargados de petróleo estacionados. Eso, en este momento, a través de un contrato con Reliance, que es una empresa de la India, empezó a aumentar la exportación. Yo todavía no estoy seguro de qué ha ocurrido con la producción, pero probablemente alrededor del 11-12 de cada mes la OPEP saca su informe. Aquí están diciendo que aumentó a casi 1 millón de barriles diarios en la producción. Bueno, ver para creer. Ahora, doctor, según lo que usted conoce, información por supuesto que sé que todavía maneja dentro de PDVSA, de trabajadores que están allí alarmados por la situación que se vive dentro de la gallina de los huevos de oro de Venezuela, que es PDVSA, quería preguntarle si esto sigue así, ¿en cuánto tiempo? Es decir, en Venezuela hay reservas de gasolina, por ejemplo, para situaciones críticas. Por ejemplo, si esto sigue así, la gente comienza a preocuparse por la distribución de los alimentos, es decir, de la carne, del pollo, qué sé yo. Si esto sigue así... Claro. Le escucho. Sí, bueno, claro, pero todo el mundo está muy preocupado con esto, porque no es solo la distribución de gasolina para los automóviles, es que también con el diésel está ocurriendo lo mismo, y eso es indispensable para traer los alimentos desde el campo hasta las ciudades. Ahora, doctor, Venezuela no cuenta con reserva, esa era la pregunta, de gasolina para situaciones críticas. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro puede decir la semana que viene, bueno, vamos a ir surtiendo poco a poco mientras vamos solventando. Pero no cuenta con una reserva, por ejemplo, algunos tanques que la gente no conozca, qué sé yo, y pueda decir, bueno, voy a solventar el resto del año y ya en enero comienzo a surtir normalmente el país con combustible. ¿Venezuela cuenta con esas reservas o no? Venezuela tenía reservas de gasolina, pero en este momento es evidente que al interior del país no están llegando, las cuales son inmensas.
Pareciera que estamos dependiendo de que empiecen a llegar algunos tanqueros del exterior. Si llegan algunos tanqueros, el problema podría solventarse temporalmente. Pero hasta que no seamos capaces de retomar el funcionamiento de nuestras refinerías, va a ser muy difícil que el problema esté resuelto. Tendremos periódicamente escasez de gasolina, a veces más graves que otras, pero la verdadera solución es hacer las inversiones que se requieren para poner a funcionar nuestras refinerías. Y ahí estamos hablando de que para reactivar la industria petrolera venezolana se estima que hay que entre inversiones y gastos destinar una suma de entre 25 y 30 mil millones de dólares por año durante los próximos 8 o 10 años, nada más que para recuperar la producción que teníamos hace 20 años. Eso nos habla del nivel de destrucción masivo que ha sufrido la industria. Pero adicionalmente hay otro problema. El Estado venezolano está quebrado. Es imposible pensar que el Estado pueda hacer esas inversiones de 25 o 30 mil millones de dólares por año. Eso hoy en día, si queremos reparar la industria petrolera, tendrá que ser con inversión privada, para que de la mano con el Estado, y digo de la mano, porque el Estado es el que fija las normas, el Estado es el que fija las reglas, el Estado es el que hace las licitaciones, etcétera, se hagan las inversiones y empezar a recuperar lo que era una de las mayores empresas. Y quizás, probablemente, el caso específico de PDVSA, bueno, tendrá que quedar allí, pero será un actor más dentro de ese mercado. Tenemos que recuperar la industria. Primero, porque tenemos grandes reservas en el subsuelo. No es verdad que tengamos las reservas más grandes del mundo. Esas son cifras falsas que viene dando el gobierno. Pero sí tenemos reservas más que suficientes para retomar la producción a un nivel importante. Al mismo tiempo, tenemos que entender otra cosa. La Agencia Internacional de la Energía y otras instituciones especializadas nos están diciendo que de aquí al año 2040 la demanda mundial de petróleo va a seguir creciendo, pero que del año 2040 en adelante empieza a disminuir progresivamente, desplazado el petróleo por otros agentes menos contaminantes. ¿Qué significa eso? Que si queremos aprovechar esas reservas que hay en el subsuelo, para mañana es tarde. Ya deberíamos estar definiendo las políticas para poder atraer las inversiones que se requieren, como lo están haciendo todos los demás países que tienen reservas de petróleo en el subsuelo, entre otros Arabia Saudita, que en este momento está vendiendo parte de las acciones de Aramco, que es la empresa petrolera más grande del mundo, para monetizar esas reservas que tienen en el subsuelo, previendo que de esa manera destinen ese dinero a diversificar la economía. Eso es una política sensata. Bien, y algo que parece imposible para Venezuela. José Toro Hardy, economista, experto en temas de petróleo. Como siempre es un gusto, doctor, conversar con usted. Tenga usted una feliz tarde. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Hasta pronto. Y los presidentes de Colombia, Iván Duque, Márquez, y de Ecuador, Lenín Moreno, encabezaron hoy el gabinete binacional en el que revisaron los logros de la integración y el intercambio bilateral. Además de temas binacionales, el caso de Venezuela, la migración y la atención que generan las acciones del régimen de Nicolás Maduro, también formaron parte de la agenda. Juan Pablo López tiene el reporte desde Cali, sede del encuentro. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Los saludos desde Cali, Colombia. Desde ayer se realiza el gabinete binacional Colombia-Ecuador. Los presidentes Lenín Moreno e Iván Duque tratan hoy varios temas que tienen que ver con la relación bilateral, comercial, en defensa, en seguridad y la situación fronteriza entre los dos países. Y también tiene que ver con los países de la región. Ecuador ha sido convocado para que sea miembro de la Alianza del Pacífico, solicitud que está siendo estudiada por los países miembros que son Chile, Colombia y México y Perú además. Y también han hablado de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. El presidente Iván Duque ha rechazado nuevamente la dictadura liderada por Nicolás Maduro y además ha pedido la cooperación internacional de los países que tienen que ver con la ayuda económica para poder atender integralmente a los migrantes que llegan hasta Colombia y hasta Venezuela en servicios de salud y educación, entre otros. Y reiterar el rechazo nuestro, siempre claro e inequívoco, a la dictadura en Venezuela y buscar el fortalecimiento de las instancias genuinas que han sido reconocidos por más de 50 países. Y a propósito de eso, ver cómo se avanza, tanto en el Grupo de Lima como a través del TIAR, con herramientas que nos conduzcan a la protección de nuestra democracia.
Por su parte, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, ha celebrado las buenas relaciones que tiene con Colombia y además la cooperación en temas de seguridad y defensa en la zona fronteriza y también en infraestructura. Y también ha denunciado aquí ante el presidente de Colombia, Iván Duque, que alzamientos populares o protestas sociales que se han dado en su país, él reconoce que tienen toda la legitimidad de hacerse, tal como lo contempla la Constitución, pero que han identificado y están investigando grupos de origen criminal que tienen presencia en otros países de Latinoamérica que han infiltrado esas protestas y esas manifestaciones con el interés de desestabilizar la democracia en su país. Las protestas sociales legitiman, sin duda alguna, el clamor de un pueblo. Pero se tornan peligrosas cuando se infiltran en ella enemigos de la democracia y de la paz. A esos grupos no les interesa el avance de los pueblos. Su único interés está en mantener ciertas agendas políticas. Las conocemos bien, son agendas que quieren desestabilizar no solo gobiernos, sino la vida de todos, sembrando terror, mostrando violencia, generando caos. Este gabinete binacional terminará con la firma de varios memorandos de entendimiento entre los dos países que tienen que ver con asuntos sociales, de comercio y de seguridad y defensa. Es el 8º gabinete binacional desde 2012 que se realiza entre los dos países, Ecuador y Colombia. Con la cámara de Luis Fernando Rojas desde Cali, en Colombia, Juan Pablo López Velázquez, NTN 24. Muy buenas tardes. Juan Pablo, gracias. Buena tarde para ti, por supuesto. En Colombia, pausa en la tarde. Los invito por ahora a que visiten nuestro sitio en internet, www.ntn24.com. Todas las noticias desarrolladas están allí en nuestro sitio en internet. También desde el home, usted puede acceder a la señal en vivo, volver a ver las entrevistas de todos los programas del canal, reportajes especiales y consultar documentos. Organizaciones de derechos humanos de Nicaragua acusaron al régimen de Daniel Ortega de cometer violaciones sistemáticas a las libertades fundamentales con base en más de 2.500 denuncias de personas que este año reportaron persecución, amenazas, arrestos y asesinatos atribuidos a policías y grupos paramilitares. Las cifras se corresponden a un informe divulgado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una ONG que entre enero y noviembre de 2019 documentó los casos. Está con nosotros Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. Allí lo ve en pantalla. Señor Chamorro, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes de nuevo en el programa. Bienvenido. Entre enero y noviembre de este año se documentaron 2.529 denuncias de personas que señalaron distintas formas de abuso por parte de fuerzas del régimen sandinista. Son, escuchen bien, 229 denuncias o casos por mes. 229 o más casos de abusos por mes. Esto me lleva a pensar, señor Chamorro, en un aparato represor muy brutal que incluso parece imposible de combatir por parte de la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, este es el estado más represor que ha tenido la historia de Nicaragua, sin comparación incluso con la dictadura somocista. Hemos estado hablando de más de 700 presos políticos. Además de las denuncias, han habido 700 presos políticos. En este momento todavía hay 169 presos políticos, más de 360 asesinados, documentados por las organizaciones de derechos humanos. Precisamente celebrábamos, o si corresponde llamar una celebración, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y si uno revisa todos los derechos humanos que se cocinaron hace 70 años, el gobierno, la dictadura de Daniel Ortega reprueba en todas ellas. En Nicaragua existe la tortura, está documentado, existen presos políticos, existe la represión a la libertad de prensa, existen medios de comunicación que están cerrados, ¿verdad? Nadie puede tener un juicio de acuerdo a la ley, nadie puede tener una defensa, se han violado el debido proceso. Todo esto está documentado y realmente es una calamidad de derechos humanos lo que existe en Nicaragua. Aquí en Nicaragua cae presa la gente porque piensa distinto al gobierno y porque se expresa por la libertad y la democracia. Por eso es que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha emprendido ya por 20 meses esta lucha por la restitución de los derechos y además la liberación de los presos políticos. Los aguadores es un grupo de presos políticos recientes que fueron secuestrados hace 25 días por la dictadura orteguista por llevar agua
por llevar agua a unas madres de presos políticos que estaban haciendo un ayuno en una iglesia. ¿Qué hizo la dictadura? Apresó a estos jóvenes, 13 de ellos, incluyendo mi sobrina, que estaban llevando agua a madres que estaban en huelga de hambre. Pero no quedó ahí la cosa. La dictadura le cortó la luz y le cortó el agua a la iglesia donde estaban estos manifestantes en huelga de hambre. Esa es la naturaleza de la dictadura que está en este momento mal gobernando el país. Dice usted que quedan 163 presos políticos todavía en cárceles del régimen de Daniel Ortega. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Han ido a juicio? ¿Iniciaron sus juicios? ¿No han sido presentados ante un juez? ¿Se les tortura? Porque también los familiares de presos políticos en Nicaragua, la mayor preocupación es esa, las torturas que sufren al interior de estos centros de reclusión. Mira, el número de presos es bastante amplio, como he dicho, sobrepasa los 160 y hay una gran variedad de casos. Algunos de ellos están presos sin ningún juicio, otros están ya acusados, otros están condenados. En el caso de los aguadores hemos escuchado, ¿verdad?, de maltratos y también de otros grupos de presos políticos que en el penal donde están también están siendo maltratados. El punto fundamental acá es de que en Nicaragua estas personas no deberían de estar presos en primer lugar porque no hicieron absolutamente nada. Llevar agua se ha convertido en un delito en Nicaragua. Y no solamente a las personas, como había hecho referencia, a las personas que fueron excarceladas, porque se han excarcelado aproximadamente 500 personas sobre todo a mediados de este año. Ha ocurrido de que la policía y las autoridades acosan a estos excarcelados, van a las casas y se parquean, se estacionan la policía en medio, enfrente de estas casas, a acosar a estas personas de tal manera de que no tienen descanso. Aún saliendo de la cárcel, estas personas están siendo acosadas. Precisamente el día de hoy iba trasladándome en mi vehículo con un excarcelado y de la manera más arbitraria la policía lo bajó, lo interrogó, lo revisó. Al ver y encontrar que no tenía nada y que no había hecho absolutamente nada, los dejaron ir. Pero ese nivel de acoso, ese nivel de amenaza es el que vive actualmente el pueblo de Nicaragua. Managua está militarizada en las rotondas, en los porque tienen temor de que el pueblo se exprese popularmente como lo hizo en abril, mayo y junio del año pasado, hasta que la represión, tirando balas y asesinando manifestantes, el día 30 de mayo, Día de la Madre, en conmemoración a las madres que estaban sufriendo por la muerte de los asesinados del año pasado, 18 personas fueron asesinadas el 30 de mayo del 2018. Eran personas que estaban manifestándose pacíficamente por el Día de la Madre. De tal manera de que esta situación ha continuado, la represión es bastante selectiva, con liderazgo político. Existen más de 70.000 personas que han dejado el país en el exilio en Costa Rica. Y una profunda lleva ya el segundo año consecutivo de crecimiento de la economía, que ha generado además un enorme desempleo. Señor Chamorro, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua habla en un informe de 16 casos de asesinatos selectivos. Quería preguntarle si son aparte de esos 18 de los que usted habla, que fueron asesinados por estar protestando, y 15 desapariciones. Quiero hablar de ese punto porque usted decía, las fuerzas del régimen, las fuerzas orteguistas salieron a las calles a controlar el descontento social, ciudadano, con balas. Y uno se pregunta dónde fueron a parar esas balas cuando hay, por ejemplo, según datos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, 15 desapariciones. ¿Ese es el dato o son más? Obviamente son más porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo su reporte ya el año pasado, pero lo importante acá es, además del número que sí efectivamente ha aumentado, estamos hablando de la intencionalidad de fuerzas parapoliciales de tirar a matar, de asesinar de manera selectiva a manifestantes a través de tiros y balas de armas de fuego a la cabeza, al pecho, al tórax y al cuello de las víctimas. Existe un patrón documentado, creo que esto es lo más relevante para lo que vendrá en un futuro, de construir los casos de violación a los derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad.
en el sentido de que estos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han mostrado un patrón sistemático de las fuerzas parapoliciales de exterminio a manifestantes. Obviamente el número de muertos fue mayor el año pasado, pero tan reciente como hace 2 semanas en el departamento de Masaya fueron abatidos también dos personas que formaban parte del movimiento azul y blanco, y también fallecieron 2 oficiales de la policía. Totalmente lamentable que estos actos de violencia se estén dando en Nicaragua, y hacemos responsable a la dictadura orteguista de la ocurrencia de estos actos de violencia, que es la violación de derechos humanos lo que está pasando. Este sistema de terror, y cierro con esto, señor Chamorro, ha hecho que la gente retroceda. Todo comenzó en 2018, en abril exactamente, cuando la gente salió a protestar en contra del régimen de Daniel Ortega. Este régimen de terror, los paramilitares, las ganas, o sea, la ley o la licencia que tendrían en este caso para usar armas en todo el territorio, ¿ha hecho que la gente retroceda en su reclamo? Evidentemente que cuando tenemos un estado de terror como el que hemos tenido, mucha gente siente temor de salir a la calle. Sin embargo, el movimiento azul y blanco, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, continúa en su lucha por la democracia en el país, de tal manera de que esa represión no ha podido y no podrá controlar las ansias de libertad y democracia del pueblo de Nicaragua. La dictadura realmente está acabada políticamente, y precisamente el uso de esa fuerza es reflejo más de su debilidad que de una fortaleza que pueda tener. No tiene seguidores, solamente tienen funcionarios públicos, algunos seguidores partidarios que todavía creen en una ideología de antaño, de una dictadura que se ha convertido en una dictadura familiar. La inmensa mayoría de Nicaragua está en contra de esta dictadura. Bien, quiero agradecer a Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica de Nicaragua, por acompañarnos estos minutos. Tenga usted una feliz tarde. Muchas gracias. Es un gusto. Vamos a la última pausa, quédese con nosotros, ya regresamos. Final también de la tarde, recuerde seguirnos en Twitter, estamos como @latardenetn24, mi cuenta personal @CESánchezM. Recuerde revisar el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestro sitio en internet, allí lo tienen en pantalla, www.netn24.com.